bendiga, bienvenidos a nuestro segundo día de estudio bíblico de la semana. Hoy día viernes nos reencontramos para seguir buscando del Señor, para que su palabra siga haciendo su obra magnífica, poderosa y soberana en nuestras vidas. Vamos a dar comienzo orando y pidiendo la bendición del Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú vengas sobre este lugar, que vengas sobre el hogar de cada uno de mis hermanos, del trabajo, a los que nos están escuchando por la radio. Señor, que tu presencia pueda estar con ellos y que puedan recibir todo lo que tú tienes para ellos. Ahora te pido, Señor, de manera muy especial que bendigas los estudios, las palabras que vamos a estar viendo, Señor, y que el corazón de cada uno de mis hermanos sea bendecido. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar esta reunión alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos, Jesús. Nuestro Jesús. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Y hay sanidad. En las aguas queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, sí, Señor. Hay libertad en tu casa. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Una vez más, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que soy su hijo, que soy su hijo. Somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres, que somos libres. Somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Aleluya. Vamos ahora sí al primer estudio de la palabra del Señor. Pero antes de estudiar la palabra, no se olvide dar su presente a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Así podemos saber que desde el otro lado nos está escuchando. Solicite a través de las redes sociales los distintos manuales en PDF para que pueda acompañar cada uno de los estudios bíblicos. Ahora sí, vamos al estudio de la palabra del Señor. Hoy continuamos con nuestras clases sobre el liderazgo en el siglo XXI y el liderazgo en nuestra iglesia. Estábamos hablando y fue de mucha bendición, agradezco todos los comentarios al respecto. Estuvimos hablando de lo que es un líder, de lo que es un ayudante, de cómo los ayudantes tienen que ir tomando nuevas responsabilidades, cómo debemos procurar
la multiplicación de los grupos. Y para eso necesitamos anfitriones. Quizás tú dices, yo no me siento para ser un líder, no siento para ser un anfitrión, un ayudante, pero me gustaría abrir mi casa para que en mi casa se puedan tener reuniones, se pueda tener oración, se pueda tener un tiempo de comunión una vez por semana. Bueno, si es así, lo primero que tienes que hacer es comunicarte con tu líder o con el ministerio de la iglesia. Nosotros vamos a tratar de todas las mejores maneras de poder auxiliarte para ver cómo podemos habilitar tu casa para que sea un grupo familiar. Puede ser juvenil, puede ser de matrimonios, puede ser de mujeres solas, puede ser de estudiantes, de músicos, bueno, puede ser de la especie que sea. Pero este ministerio del trabajo en grupos es por las casas, por algún lugar que se pueda reunir, no son templos, no son anexos, y los cultos son una vez por semana. Las reuniones, que no quiero decirle culto porque no es un culto, es una reunión semanal en forma de grupo. A veces lo diferenciamos los cultos porque en el culto hay un púlpito y están los banquitos así, hay un tiempo de alabanza. Bueno, el grupo no, el grupo es alrededor, todos participamos, siempre hay un conductor, siempre hay alguien que está guiando la palabra, pero es otro ambiente. Es solamente una vez por semana, porque a veces nos entusiasmamos. Uno de los requisitos de esta casa es que tiene que pertenecer a un hermano fiel de la iglesia, ¿no es cierto? Y que todo el grupo que habita en esa casa estén de acuerdo con la reunión. Porque imagínense si usted está en el living o en el garaje teniendo la reunión y su esposo o su hijo, como me pasó una vez en un lugar, entró borracho y empezó a los gritos, qué testimonios para los demás, y porque no estaba de acuerdo con esa reunión. Así que tiene que tener buen testimonio y todos los que están en la casa tienen que estar de acuerdo, aunque no se congreguen todos, pero el anfitrión por lo menos tiene que congregarse y ser bautizado. No es que le llevamos a la iglesia a la casa, como yo no puedo ir al culto, entonces tráigame el culto a casa. No, no es eso, No es la comodidad, yo tengo mi cultito privado en mi casa una vez por semana y chao, no preciso más. No, es tener una casa abierta para que se tenga un grupo y para que ese grupo pueda ser una luz encendida para tu familia, para tus amigos. Es un poquito como lo que pasó en Hechos capítulo 10, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 10 está el caso de Cornelio. Sí, de Cornelio, que él había estado junto a Jesús, pero ahora él necesitaba algo más, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Pedro no quería saber nada de ir a la casa de Cornelio. Las veces que lo habrá invitado, pero dijo, no, es un gentil. Pero Cornelio era un hombre, era un anfitrión, era un dueño de casa. Dice que con toda su casa era piadoso y temeroso de Dios. Y aunque era un centurión romano, era un gentil, él quería abrir su casa para la predicación del evangelio. Y hacía limosnas y oraba. Una persona de oración, una persona dadivosa con la iglesia. Y este hombre, orando un día, vio una visión que un ángel del Señor entraba y le decía, Cornelio. Y dijo, ¿qué? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Envía un hombre a Jope y hazlo venir a tu casa. Ese se llama Pedro y se lo parafraseo y se va a poner terco en venir
porque él va a decir que en la casa de los gentiles él no va a predicar, que el Señor lo mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero yo en este momento, él está ayunando en una terraza y él está viendo un lienzo con animales inmundos y yo le estoy diciendo que mate y coma y él dice que no, porque él es muy terco, ustedes lo conocen a Pedro, y él va a decir no, no quiero, no, ¿cómo va a ser eso? Pero yo lo voy a convencer y ustedes van a golpear la puerta de su casa, de ese lugar donde está posando el apóstol Pedro, y él va a estar preparado para ir con ustedes. ¿Qué trabajo se toma el Señor cuando nos quiere bendecir? Está haciendo acá, allá, en el otro. Me encanta ver esto. Cómo Dios mueve acá, allá, al otro lado, mueve para acá. Y entonces Cornelio preparó, él preparó su casa. Su casa, dice el apóstol Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados, entró a la casa de Cornelio y le dijo: yo soy el que ustedes buscan. Y dice: varón temeroso de Dios, y qué sé yo, y lo alaba, y dice: para hacerte venir a tu casa para que puedas oír la palabra de Dios. Había movido los cielos el Señor porque había un hombre que había abierto su casa. Mire de qué bendición puede ser abrir la casa. Dice, bueno, llegaron a la casa de Cornelio y convocaron a los parientes y a los amigos más íntimos. Mire qué linda forma de empezar una reunión de grupo. Ay, vienen a visitarnos los misioneros, vienen a visitarnos los hermanos. Dios le habló, por ángeles le habló, y yo lo mandé buscar, y yo les pongo aquí en la casa todo para que ellos vengan y nos hablen. ¿Y a quién se le ocurrió llamar? A los más cercanos, a sus prójimos, a sus amigos y a sus familiares. Mire qué lindo, abrís la casa, invitás vecinos, familiares, amigos, viene el líder, trae una palabra y dice que la casa fue llena del Espíritu Santo. La casa fue llena del Espíritu Santo. Y tuvo que, como fueron todos llenos del Espíritu Santo, los tuvo que bautizar también. Y toda esa casa quedó como la base de la iglesia en Cesarea. ¿Por qué? Porque se abrió una casa, se abrió una puerta. Bueno, ¿será que Dios te quiere usar a ti, mi querido Timoteo, para abrir una puerta? Para abrir una puerta en tu casa, para que puedas invitar a tus amigos, familiares, vecinos, y que venga alguien y les predique la palabra de Dios. Eso es tener un grupo. Eso es un grupo. Sí, después podemos tener adaptaciones de lo que es el grupo, pero el trabajo de grupo se inicia así. Alguien que ora, que busca al Señor, que tiene buen testimonio y que de repente dice: yo quiero que todos los que están a mi alrededor sepan qué es lo que yo estoy recibiendo, sepan qué es lo que Dios quiere hablarme. Y no lo quiero para mí solo, lo quiero compartir con todos ellos. Algunos le tienen miedo a las reuniones de grupo porque dice: uy, va a venir un montón de gente a mi casa. Pero nosotros tenemos unas reglas de ética y de convivencia que van a salvaguardar tu casa. Va a salvaguardar tu casa. Por supuesto, el que vaya va a tener un respeto absoluto a tu casa, un respeto absoluto a que es una casa ajena. Van a tener que estar juntos en armonía, como dice el Salmo 133:1. Tú, el líder, el ayudante, van a tener que estar todos
en el mismo espíritu y ninguno usar el grupo para beneficio personal. Por ejemplo, tú tienes el grupo acá y al lado tenés una verdulería, una panadería, un negocio. Bueno, hermanos, antes de retirarse, pasen por el negocio y compren alguna cosita. No, si el hermano quiere, por supuesto, va a ir y va a comprar, pero no para usarlo. O el líder, no, hermano, ya que vine, ay, mire qué lindo lo que tiene ahí, cómo me gustaría que me lo comparta. No, tiene que ser hecho todo con mucho respeto, ¿no? Y por sobre todas las cosas, con armonía, juntos en armonía. ¿Qué es armonía? Es cuando se tocan notas diferentes. Melodía cuando se toca de a una. De a una no tiene ningún problema de armonía. Es una melodía, ta, 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 ta. Melodía. Pero armonía es cuando son varias notas a la vez. Eso puede armonizar hermosamente o ser una disonancia que hace doler el estómago y la cabeza. Una desafinación total. Que Dios nos ayude, mi querido Timoteo, a poder accionar de tal manera que nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra relación de grupo sea una relación consonante, sea una relación armónica, donde todos tocamos una nota diferente, todos tocamos quizás como en una orquesta un instrumento diferente, pero entre todos creamos una armonía que es una caricia para los oídos. ¿Qué estamos produciendo en nuestro grupo? ¿Berrinches chinchirriantes o dulces melodías de alabanza al Señor? Bueno, tenemos tantos textos para leer. Quiero leerles en Proverbios 13:16. Proverbios 13:16. Cómo nos dice el Señor, nos da algunas pautas para poder tener. Dice, todo hombre prudente procede. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Mas el necio manifestará su necedad. ¿Qué quiere decir? Que todo el grupo, líder, ayudante, anfitrión y aún los integrantes tienen que usar de prudencia. Prudencia no se compra en la farmacia. Prudencia es lo contrario a necedad. A veces en la juventud especialmente parece que la necedad es una característica. Pero hay algunos cincuentones que parece que nunca pasaron la adolescencia, ¿no es cierto? Ayúdame, Señor, a mí primero. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando vayamos a tener un grupo, no seamos necios. Una vez nos pasó con un líder que en su necedad empezó a mostrar sus necesidades, a pedir ayuda a los hermanos, y tuvimos que sacarlo porque debía más dinero del que podía devolver. Qué triste haber usado ese grupo para beneficio propio. Pero qué lindo aquellos otros grupos que crecen en armonía, que todos están contentos y que cuando un ayudante se empieza a levantar, todo el grupo dice, vamos, y a este ayudante vamos a ponerlo porque yo tengo a mi pariente que vive en el otro barrio y no podemos estar todos juntos alrededor de esta mesa porque nos queda chica, pero en ese otro barrio se va a abrir otra casa con este ayudante que hoy se transforma en líder y con mi cuñado, mi primo que recibió al Señor en esta casa y ahora abre su casa para la predicación del Evangelio. Creo que es muy fácil entenderlo, más fácil que cumplirlo, ¿no? Pero el Señor nos puede ayudar para vivir en esta ética, en esta sabiduría. Hay algunas cosas que tenemos que saber, no se puede permanecer muchas horas, la reunión tiene que ser corta, no tiene que manifestar
Ay, vengo del trabajo con un hambre, así que preparen un té, preparen algo, no, si se da comer algo, ahora no se puede porque no se puede compartir. No muestre cuando llega al grupo, ay hermanos, vengan, tengan el grupo, acomódense porque yo he tenido un día terrible en mi casa, así que ustedes hagan lo que tengan que hacer. O el líder venga y diga, ay, estoy fundido, no saben cómo me hizo trabajar hoy la pastora, así que con la lengua afuera. No. Todos llegamos al grupo, dejamos todas las cosas afuera, entramos a la casa y empezamos a disfrutar. Tenga cuidado, todos los pertenecientes al grupo, tenga cuidado de lo que conversan. Ay, mientras esperamos al hermano, ¿te enteraste? ¿Viste que se bautizó ayer? ¿Viste lo que pasó? Y mira y mira lo otro, y mira lo que tenía puesto. No conversaciones necias y ufanas, todo lo que sea de edificación, y menos criticar al hermano. ¿Te enteraste lo que pasó con fulano? No me enteré ni me quiero enterar. Nada de chismerío, nada de, ¿vos sabés quién se va a casar? Bueno, que se case, después lo comentamos. No diga lo que pasa en su iglesia a los hermanos del grupo. Si usted ve que hay un problema, que hay algún pastor, que hay algún inconveniente, no lo comente. No chismee sobre el discipulado, porque siempre va a haber algo que usted va a poder decir. O que mucho o poco o nada o esto o aquello o lo otro, y no quiero dar ejemplos prácticos. No, el grupo es para alabar al Señor, el grupo es para bendecir al Señor, el grupo es para compartir la palabra. Y yo les estoy compartiendo la palabra, dice, porque la luz de los justos se alegrará. Y yo digo, bueno, esto puede ser para algunos, no sé para mí, porque yo no sé si me voy a poder alegrar, porque yo estoy tan amargado. No, el anfitrión, el líder, el ayudante, tiene que decir amén, aunque yo esté pasando la 1001. Tengo que hacer como la canción, levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Llegó el momento del grupo, llegó el momento de atender las vidas nuevas, tenemos que dejar todo lo nuestro atrás. Líder, ayudante, anfitrión, todo atrás y dedicarnos a la predicación del Evangelio y a la salvación de las almas. Y por último, no se olvide de llenar la casa de oración. No la llene de alabanza, no la llene de ninguna otra cosa, no sea confianzudo, no diga, che vos, ora, loco, dale, no. Con ese respeto, como si estuviéramos en la iglesia. Llene esa casa de oración, del Espíritu Santo, de bendición. Es una vez por semana, no ocupa demasiado tiempo y la bendición queda en la casa. ¿Será que hay muchas casas que se tienen que abrir en este tiempo? Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque es tan claro lo que tú nos estás pidiendo. Oh Dios, tú nos has hecho entenderlo de una manera muy profunda. Por eso yo te pido, Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes y que si hay casas que tienen que ser abiertas, que en este momento estés poniendo en los corazones de los hermanos, este deseo de como lo pusiste en el corazón de Cornelio, de que su casa sea abierta para la predicación del Evangelio, que podamos invitar familiares, amigos, vecinos, para que escuchen tu palabra y que podamos disfrutar, Señor, de un nuevo tiempo, de una nueva gloria, porque hay mucho para hacer, porque hay mucha necesidad y queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Yo te ruego, Padre, que en este tiempo se abran numerosas casas para la predicación del Evangelio. Hogares, pequeños garajes, comedores, salones, Señor, lo que venga a la mano
Padre, y que en estos lugares se predique tu palabra y las almas se salven. Sigue llenando de luces la ciudad de Mar del Plata, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mucha tarea. Hermosa palabra del Señor, nos vamos a preparar para el segundo estudio, pero antes vamos a separar nuestras ofrendas y diezmos al Señor, lo que hemos traído preparado para presentar delante de Él. Y como fieles seguidores de Cristo, esto también es parte de nuestro culto a Dios. Bendito Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos que con fidelidad y amor a ti aparta su ofrenda y su diezmo para bendición de la obra del Señor, pero para extensión de la bendición sobre su vida. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos con abundancia desde el cielo. Y si alguno tiene necesidad, hoy bendícelo. Abre fuentes de trabajo y provee para los que están necesitados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a seguir estudiando más de la palabra del Señor. Muy buenas tardes o buenas noches para todos los hermanos, para todos aquellos que están siguiendo, ¿no es cierto?, esta serie de estudios y de enseñanzas que es de tanta bendición. Hoy viernes vamos a estar mirando acerca de un tema que ya hemos oído, que tiene que ver con la doctrina cristiana, las doctrinas bíblicas básicas. Un tema por demás importante. Alguno pudiera decir que lo más importante es vivir, ¿no es cierto?, la doctrina, la vida cristiana. Y es verdad. Pero ¿cómo vamos a vivir lo que desconocemos o lo que no sabemos? Las dos cosas tienen que ir juntas. Tenemos que conocer las doctrinas para poder vivirlas, para poder aplicarlas a nuestras vidas. Por eso es tan importante, ¿no es cierto? Y la intención, quizás muchos pueden decir, bueno, yo ya escuché muchas veces este tema y bueno, gracias a Dios, pero el fin no es solamente escucharlo, sino aprenderlo, conocerlo. Y una de las cosas que uno trata y quiere lograr es que pueda explicar de una manera clara, de una manera sencilla, poder explicar, ¿no?, lo que creemos. Siempre decimos ese texto de 2 de Pedro 3:15 cuando dice que está siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y este es el desafío, estar siempre preparados para poder defender lo que creemos, y más en este tiempo que nos toca vivir, donde son atacadas muchas de las verdades, las doctrinas, los principios bíblicos, son cuestionados, atacados o querer sacarlos de en medio. Pero también, ¿no es cierto?, va a haber personas que tendrán un real interés en conocer y saber acerca de las cuestiones de la fe. ¿Por qué practicamos o por qué quizás no practicamos tales cosas? Por eso es importante estar siempre preparado. Y para eso tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a las Escrituras y conocer las doctrinas bíblicas básicas. ¿Qué son las doctrinas bíblicas básicas? Bueno, podemos decir que son ese cuerpo de enseñanza, que no es un cuerpo de enseñanza interminable, no uno pudiera pensar tantas cosas, ¿no es cierto?, para aprender, para conocer, pero no es un cuerpo interminable, no es fácil, pero tampoco es imposible. Son 12 o 13 doctrinas bíblicas básicas que nosotros tenemos que aprender.
Algunas de esas doctrinas son las doctrinas de Dios, la doctrina de las Escrituras, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de las Escrituras, la doctrina, ¿no es cierto?, de la salvación, del perdón, de los eventos futuros. Bueno, la doctrina de la Iglesia. Hay, ¿no es cierto?, y en cada una de ellas, por cada una de ellas, ¿no es cierto?, se desprenden un montón de temas, ¿no es cierto?, una más larga que la otra. Pero esa sería, ¿no es cierto?, el tema de los ángeles, el tema de los ángeles caídos o los demonios, la sanidad divina. Es decir, hay una serie, ¿no es cierto?, un cuerpo de enseñanza que es importante que cada cristiano, que cada hijo de Dios, y cuanto más que cada líder, por supuesto, pastores, ancianos, puedan conocer, conocer quizás los puntos básicos para sí mismo, y por supuesto porque los tiene que enseñar, tiene que impartirlos y conocerlos. Entonces es muy importante, ¿no?, el aprender estas doctrinas. ¿Por qué? Porque ese conjunto de verdades son el cimiento de nuestra fe. Son aquellas cosas en las cuales nosotros creemos. Son aquellas cosas en las cuales están afirmada nuestra fe. ¿No es cierto? Fíjese que a veces en las iglesias o en los grupos suelen poner, ¿no es cierto?, decir, esto es lo que creemos. Usted recuerda, bueno, generalmente los que han sido católicos se acordarán del famoso credo, el credo de los apóstoles. Bueno, que hoy quizás se utiliza como un rezo, pero sabe que el credo es una declaración de fe. Una declaración de fe muy sintetizada, muy resumida, pero era una declaración de fe, que se hizo en un momento cuando fue necesario, interesante esto, cuando en la época de Constantino mucha gente se convertía, entre comillas, porque claro, Constantino había declarado un Estado cristiano. Supuestamente se había convertido el emperador Constantino y había declarado como el cristianismo como una religión oficial. Y claro, habían pasado tantos desmanes, tantas luchas las iglesias, templos derribados, hermanos encarcelados, bueno, cantidad de cosas. Pero en esta época, ¿no es cierto?, vino un tiempo de mucha paz y de muchos beneficios también para aquellos que eran cristianos. Y de tal manera que se dicen los historiadores que a los cristianos se les eximía de ciertos impuestos, ¿no es cierto?, se volvían a edificar los templos que se habían derribado. Es decir, había muchos beneficios por el hecho de ser cristiano. Y ahí está la cuestión, que justamente muchos se hacían, entre comillas, cristianos para obtener esos beneficios. Es decir, que quizás muchos se bautizaban, pero no eran convertidos y ni siquiera sabían muchas cosas acerca de la fe. Y se dice que esto era lo que habían propuesto, que cuando la persona se iba a bautizar tenía que hacer una síntesis o una declaración de fe, que luego fue resumida en estos términos que conocemos: creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, creo en el Señor Jesucristo, nacido de la Virgen María, creo que murió, resucitó, creo que vendrá, ¿no es cierto? Bueno, todo ese credo, que en el catolicismo solíamos hacer como un rezo, es una declaración de fe. Si usted lo analiza, está declarando las doctrinas bíblicas. Está declarando que cree en Dios, que cree en la palabra, que cree en Jesucristo, su nacimiento virginal, cree que es Dios, cree que Jesús murió, resucitó, creo que murió por los pecados, bueno, creo en la iglesia, creo en el Espíritu Santo. Bueno, hay todo un resumido en este credo, ¿no? Bueno, porque justamente eso es. Las doctrinas son nuestra declaración de fe. ¿Qué es lo que creemos?
Y esa fe es una revelación de Dios. Nosotros creemos lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos dice en su santa y bendita palabra. Por eso la importancia que tiene la palabra del Señor en cuanto a las doctrinas. Hay un texto aquí en Tito, la carta de Tito, capítulo 2 y versículo 1, que dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí ya se agrega otro elemento que después lo vamos a definir, que está hablando de no solo la doctrina, pero está hablando de la sana doctrina. Predica, habla aquello que está enmarcado dentro de la doctrina, y en este caso la sana doctrina, y ya vamos a ver por qué. Pero también vemos la importancia de la doctrina en otros textos, como por ejemplo en Hechos 2:42, dice que aquellos que se habían convertido, que fueron como 3.000 almas, dice, y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. Pero una de esas cosas que perseveraban era en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que aquellos que se convertían eran instruidos, eran adoctrinados en la palabra del Señor, con aquellas verdades fundamentales para que la persona pueda crecer en conocimiento de Dios y en cuanto a su salvación. Ahora, otro texto muy importante lo tenemos en Primera de Timoteo 4:16, cuando el apóstol Pablo, por eso fíjese que en el Nuevo Testamento, en las cartas, hay mucho acerca de esto. Sí, tiene un lugar de velar, de cuidar y de darle la importancia debida a la doctrina, ¿no? Y dice en Primera de Timoteo 4:16, el último versículo del capítulo 4, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí vemos otra vez un encargo de los apóstoles, en este caso Pablo, que le dice: tené cuidado de ti mismo, como vigilate, cuídate, cuida tu andar, tu caminar, pero también le encarga, dice, tené cuidado de la doctrina. Cuida la doctrina. Dice, y persevera en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que es un factor muy importante en la obra, el ministerio, el servicio y en la prédica, en la enseñanza, en la exposición de la palabra, de cuidar, por un lado, lo que estamos enseñando o lo que estamos oyendo. Esto es muy importante, porque tenemos que oír para que sea de edificación, para que no nos desviemos, no nos apartemos o creamos cualquier cosa. Entonces tenemos que conocer y aprender lo que es la doctrina. Estos versos nos muestran esa importancia. Ahora vamos a mirar algunas definiciones, para aquellos que toman nota, ¿no es cierto? Tenemos 3 expresiones. Una es doctrina. La palabra doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, verdad, instrucción. Hablamos de la palabra sola, doctrina. La palabra significa eso: enseñanza, verdad, instrucción, doctrina. Pero estamos hablando de la doctrina bíblica, estamos hablando de la doctrina cristiana. Entonces, ¿cómo definimos la doctrina cristiana? La doctrina cristiana la definimos de esta manera: es el conjunto de verdades bíblicas ordenadas en forma sistemática. ¿No es cierto? Estudio que generalmente se conoce como teología bíblica, ¿no? Pero esta es la definición: es un conjunto de verdades bíblicas ordenadas en forma sistemática. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo que nosotros creemos, las doctrinas, están en toda la Biblia. Y no están quizás todas ordenaditas, como quizás encontramos en alguna enciclopedia
o en algún manual, o, ¿no es cierto?, en algún librito que me hable de las doctrinas, donde uno puede encontrar ahí todo ordenadito, punto por punto. No, la doctrina bíblica está, ¿no es cierto?, desparramada por toda la palabra del Señor, ¿no? Y nosotros tenemos que ordenarlas, clasificarlas, y de esa manera tenemos un punto de vista, digamos, completo acerca de lo que la Biblia dice acerca de, por ejemplo, el Espíritu Santo. Entonces voy a Génesis, por el Antiguo Testamento, en el Nuevo, las promesas de Jesús, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, y empiezo quién es el Espíritu Santo, cuáles son sus características, cuál es la obra, quiénes lo pueden recibir, qué es el bautismo. Bueno, todo eso no está en un libro o en una serie de versículos, no, está desparramado en toda la Biblia y yo tengo que, ¿no es cierto?, ordenarlos y clasificarlos. Por eso la definición es tan importante, ¿no?, que es un conjunto de verdades bíblicas ordenadas en forma sistemática. Recuerden, ¿no es cierto?, recuerden que un texto, por ejemplo, una doctrina no se puede hacer, como se dice, una doctrina de 1 o 2 versículos bíblicos. No se puede hacer. Muchos interpretan la Biblia como una doctrina, pero no lo es. Toman versículos aislados. Pero para que algo sea doctrina, tiene que tener bastante fundamento o sustento bíblico. No es solo un versículo o 2. Esto es es un punto muy importante para tener en cuenta. No se puede hacer una doctrina de 1 o 2 versículos bíblicos. Cuando algo tiene así 1 o 2, no es una doctrina. Cuando algo es doctrina, usted va a ver que tiene abundante respaldo bíblico. Hay varios textos que lo respaldan y lo demuestran, que hablan sobre el asunto. Bueno. Dios les bendiga, bienvenidos a esta nuestra reunión de día viernes. Hoy, como siempre, vamos a tener nuestra clase de escatología, aproximación a la escatología, una mirada bíblica y comprensible de los acontecimientos del fin. Todos los que quieran seguirnos pueden pedir su manual en PDF a través de las distintas redes sociales, o si no, pueden pasar por Librería Los Heraldos, que actualmente está abierta los días de reunión del Centro Evangelístico, martes, sábados y domingos en los diferentes horarios. Acérquese y obtenga su manual, así juntos podemos seguir este estudio de la Palabra del Señor. Hoy estamos en el capítulo número 3, un capítulo muy interesante, donde vamos a hablar de las trompetas y las resurrecciones. Déjennos contarnos un poco el cuadro del cielo en el momento en el que esto sucede. Se habían abierto 6 de los sellos, eso fue lo que vimos en la antepenúltima clase. En estos 6 sellos habían pasado diferentes situaciones, algunas astronómicas, otras de índole más espiritual, pero nos encontramos ante el último sello. Cuando se abre el 7º sello, el Cordero que es digno, antes de que este sello sea abierto, hay silencio en el cielo. Quiero centrarme un momento en esta expresión, silencio en el cielo. Si viene siguiendo estos estudios bíblicos o es conocedor del relato de Apocalipsis, encontramos la adoración primero al trono blanco, después la adoración al Cordero, la multitud que grita, los ancianos tirando sus coronas al piso. Vemos un espectáculo bullicioso, un espectáculo ruidoso, un espectáculo celestial. Pero antes de abrirse este 7º sello, lo que se produce en el cielo es media hora de silencio.
un tiempo extenso, un tiempo duradero, un tiempo en el que no se pudo escuchar nada, 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 nada. ¿A qué nos hace acordar esto? Luego de presentarse los 144.000 sellados, se abre el séptimo sello. Se hace silencio en el cielo. Era costumbre, en época del templo, que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Hasta ese momento, toda la celebración, todos los instrumentos habían sonado. Había alboroto, había cánticos, había lectura. Pero en el momento en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en este momento había silencio. Lo único que se podía escuchar era el sonar de las campanitas cosidas en el borde de la vestidura santa. Esto era para comprobar que había suficiente santidad como para entrar en la presencia del Señor. El séptimo sello nos habla de la santidad de Cristo, el único digno de abrir los sellos. Déjeme leerle algo que dice nuestro manual. Los 7 ángeles mencionados en la apertura del séptimo sello, en Apocalipsis 8:6, recibieron 7 trompetas. Cada vez que suene una trompeta, traerá una nueva ola de catástrofe a la tierra. Esta está mezclada con gracia, de modo de que no fueron parte del arrebatamiento, todavía pueden convertirse a Dios y recibir gracia. Estos no serán contados como parte del primer fruto, la esposa de Cristo, pero tendrán oportunidad aún de convertirse como segundo fruto de la cosecha de Dios. Esto está obtenido de ¿qué dice la Biblia del Apocalipsis? Del autor Lawrence. Vamos a leer ahora Apocalipsis 8, verso 3 al verso 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¡Qué visión tan particular! Déjeme leerle un poquito la cronología de los hechos. Primero tenemos el incensario. El incensario era el instrumento a través del cual se ofrecían las ofrendas espirituales a Dios. No era el altar de los holocaustos donde se traía ofrenda. El incensario representaba la alabanza. Ahora, fíjese que este perfume subía al cielo, pero el incienso no era propio, el incienso era dado. Ninguno de nosotros puede obtener por sus méritos lo que necesita para glorificar a Dios, pero Dios mismo tiene establecida la prioridad a nosotros. Como un regreso de esto, este incienso, esta oración, este incensario es arrojado a la tierra. Y si usted prestó atención al relato que leíamos recién, escuchábamos de truenos, de humo, de fuego, de relámpagos, de temblores. ¿A qué pasaje le hace acordar esto? ¿No le hace acordar aquel pasaje en Éxodo, cuando Dios quiere revelarse a la humanidad de una forma nueva y asombrosa? Él se aparece en el monte al que nadie se podía acercar, en el monte que nadie podía tocar. Solo Moisés sube y no ve la gloria, es escondido en una hendidura en la roca. La misma descripción, todos estos hechos. Dios una vez más revelándose a su pueblo, pero esta vez también a los incrédulos. Fíjese que durante todo este periodo, durante todas estas trompetas,
todo el tiempo se usa la expresión un tercio de. Esto quiere decir que la gracia todavía está ahí, que la destrucción no es total, que solo es una advertencia y un llamado a la esperanza. Sin la Iglesia, para contener la maldad de la tierra, el anticristo, una figura que ya había sido profetizada y que ya, según dice la Escritura, está entre nosotros, se personifica. ¿Y cuál va a ser la tarea de este anticristo? La iglesia verdadera ya ha sido arrebatada, pero queda todavía un remanente que quizás no cumplió los requisitos para estar en ese primer arrebatamiento. Estos que creían en Dios a su manera, que creían a Dios pero no lo buscaban, que no lucharon y que persistieron en el pecado, pero ahora, ante este cuadro final, reconocen a Dios. Y todavía hay esperanza a través del martirio, porque el anticristo va a buscar y matar sistemáticamente a todo aquel que intente traer nuevamente el nombre de Dios. El nombre de Dios que se predicaba en las esquinas, el nombre de Dios que se predicaba en las iglesias, el nombre de Dios que ojalá se siga predicando en los medios de comunicación. Van a quedar algunos. Y estos van a intentar traer ese Cristo de nuevo para ellos, para su familia, para que se den cuenta de lo que está pasando. Ayúdanos, Señor. Apocalipsis 13:16 nos habla de la marca de la bestia. Déjeme decirle que en mis años de cristianos he escuchado que la marca de la bestia ha sido distintas cosas. Algunos han dicho que en algún momento eran las tarjetas de crédito, que en algún momento era un microchip que en ningún lugar de la Biblia se menciona. Algunos hasta incluso han dicho que ahora la vacuna o las vacunas nuevas que se están dando a raíz del COVID-19 son la marca de la bestia. Pero déjame decirle algo, lo que la Biblia dice que va a pasar, pero hasta que no pase no lo vamos a ver. Por eso es tan peligroso decir esto es o aquello es. Lo importante es que nuestro corazón está abierto a discernir. Va a ser un marcado violento. El que no sea marcado no va a poder estar dentro del sistema, va a ser expulsado de este. Pero no de una forma sutil, sino de una forma violenta, porque los que rehúsen la marca van a morir. Hermano, hermana, esto es algo pronto a suceder. Ahora, dejarse marcar implica haber negado a Dios. Ayúdanos, Señor, a que nosotros estemos en el grupo de los que permanecen fieles. Llegando ya a las trompetas, encontramos que las primeras 4 trompetas traen una gran destrucción sobre la tierra. La tercera parte de los barcos, la tercera parte de los ríos, la tercera parte de los mares, la tercera parte de la tierra. ¿Se imaginan si en el mundo de hoy ya peleamos por los recursos naturales? Si una tercera parte de ellos desaparece, hay cientos de ciudades como Mar del Plata que dependen en alto porcentaje de su puerto. ¿Se imaginan si el mar no diera ya su fruto? Si los barcos desaparecieran. ¿Y qué me dice del agua? Si el agua no estaría más. Si las plantas o una tercera parte de ellas no estaría más. Ese fino equilibrio de balance que hace que no nos sofoquemos. Luego de que la iglesia sea arrebatada, cuando empiecen a sonar las trompetas, las 3 primeras van a traer una profunda destrucción. Después de esto, una 5ª trompeta. Esta 5ª trompeta dice que van a venir langostas sobre la tierra, guiadas por el ángel del abismo.
Estas no van a matar a los hombres, no van a dañar a los hombres, pero sí van a traer una tal penuria sobre la tierra que van a hacer que los hombres quieran volverse a Dios. O por lo menos esta va a ser la principal intención. Con el sonido de la sexta trompeta, 4 ángeles van a ser liberados sobre la tierra para matar a una tercera parte de la humanidad. Déjeme decirle que cada una de estas cosas es una demostración de la ira de Dios encendiéndose contra el pecado. Sé que nosotros, los que hemos crecido aferrados al Nuevo Testamento, hemos visto muchas veces a un Dios que lo único que lo define es la gracia. Pero si entendemos que el texto Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, tenemos que entender que hay un Dios que no tiene tolerancia con el pecado. La gracia es una constante de Dios hacia nosotros, pero la intolerancia al pecado es el final. Va a haber un día donde todos nuestros actos acumulados van a tener que rendir cuenta a Dios, donde el aumento de la maldad va a producir que la ira de Dios desborde. Ayúdanos, Señor. Todo este tiempo es aún tiempo de arrepentimiento. ¿Saben? Durante la sexta trompeta, Dios va a mandar 2 testigos. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay esperanza. 2 testigos que van a predicar, y estos testigos van a ser muertos, porque como cuando Cristo se levantó fue muerto, estos testigos van a ser muertos por el odio a la fe, pero Dios los va a resucitar, y ellos van a seguir siendo testigos. Y esto nos abre el paso a las resurrecciones. ¿Sabe que muchas veces la gente piensa que va a haber una sola resurrección? Pero la Biblia nos habla de que va a haber muchas resurrecciones. Es más, algunas ya sucedieron. Las resurrecciones. La primera resurrección es la de Jesucristo. Podemos encontrar en el Salmo 16, en los versos 9 y 10, la profecía que habla de ella. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Los evangelios la narran, los apóstoles la defienden con su vida. Cristo es la primera resurrección, pero también nos habla Mateo 27. La segunda es la resurrección que sucedió simultánea a la resurrección de Cristo. Y tenemos aquí el pasaje en Marcos 27, 52 y 53 que nos dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Una primera resurrección que es muestra de que no solo hay resurrección en los postreros días, sino que va a haber una resurrección enviada por Cristo. La siguiente resurrección es la resurrección de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto nos habla de que habrá otras resurrecciones más. Los que hayan muerto en Cristo van a ser resucitados y vestidos de un cuerpo glorificado como el de Cristo. Un cuerpo en el que no va a haber la corrupción de la carne, sino la vida de Cristo. La resurrección esta es la primera resurrección a gran escala que nos cuenta la Biblia. La siguiente es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. La cronología bíblica no coloca esta resurrección en el arrebatamiento, sino en la segunda venida de Cristo. En esta resurrección se levantarán todos los que murieron antes de Cristo, todos los que murieron sin fe, pero que sus acciones justas le han hecho merecedores de esta resurrección.
La siguiente resurrección que nos habla es de los que murieron en la tribulación, seguido a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, resucitarán los que murieron mártires por su fe. Estos no van a entrar ni en la primera ni en la segunda resurrección, pero van a hacer una resurrección y ellos van a entrar al reino del Señor. La última resurrección es la del juicio final. Estos, los ya sin esperanza, solo queda la contemplación de aparecer frente al trono. Los que una y otra vez rechazaron la gracia. Los que quedaron sin aprovechar la oportunidad. La séptima trompeta será tocada. Y un ángel desde el cielo con voces dirá: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ya la iglesia en gloria, la esposa del Cordero, la sin mancha, la sin arruga, los santos del Antiguo Testamento, los que murieron mártires, todos en gloria, preparándonos para el final, para ese final tan glorioso que el Señor tiene preparado. El siguiente capítulo nos describe una batalla entre el cielo y la tierra. Miguel y sus ángeles enfrentan a Satanás y al ejército en Gog y Magog. Pero hasta aquí llegamos hoy. Señor, ayúdanos a estar preparados, porque ya se están escuchando tus pasos. Hermano, hermana, hasta aquí el estudio de hoy. Que el Señor les bendiga a todos. Hasta aquí llegamos hoy con el estudio de la palabra del Señor. Vamos a decir un gran amén a cada una de las palabras que ha venido sobre nuestra vida y vamos a dejar que ellas produzcan en nosotros el fruto para el cual fueron enviadas. Vamos a pedir la bendición del Señor. Señor, gracias por este tiempo de estudio. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Y porque tú siempre nos hablas, Señor. Que tu palabra siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a atesorarla en el corazón y a poder meditar en ella de día y de noche. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, mañana reunión con toda la juventud. El domingo a la mañana nuestros cultos especiales. No se olvide que el segundo culto, el culto de las 11, también está acompañado por el culto para los más chiquititos, por el culto para los niños. Así que no se pierda la bendición del Señor. Los esperamos a cada una de las reuniones. Si no, a través de las redes sociales, miércoles y viernes, el estudio de la palabra del Señor. Hermano, hermana, un abrazo grande y que Dios le bendiga.